rico limpio manantial, en el cual lavado fui. Una de las grandes cosas por las cuales las iglesias en este tiempo está siendo ineficaz con respecto al mundo es por la falta de santidad de sus miembros. Y esto es un patrón común casi en todas las denominaciones, llámese el que llame. Pero hoy no es mi intención hablar de la santidad de las iglesias de una manera generalizada, sino hablar específicamente dirigido a ustedes. A nosotros que somos parte de esta iglesia y de este cuerpo local, que creemos en la absoluta soberanía de Dios para la salvación, es el Dios el que liberta, es Dios el que llama, es Dios el que limpia, es Dios el que transforma, regenera y es Dios el Salvador de nuestras vidas. Y decimos que es el Señor y el Rey y decimos amén a eso. Pero muy por el contrario, nuestras vidas privadas, íntimas, personales, no reflejan esa fe. De tal forma que nosotros estamos en esa decadencia, en esa falta, en esa necesidad. La cuestión aquí no es que estamos en un tiempo difícil y estamos cruzando por la iglesia una circunstancia. La cuestión es que no te estás santificando a ti mismo. Y decía un gran hombre de la fe que vivió en el pasado y que trabajó en el Señor y que murió en el Señor, que la santidad es la meta de nuestro llamado. Que tenemos que tener siempre nuestras miradas fijas en eso para poder responder debidamente al llamado de Dios. Es mi oración, hermanos, que el Señor me conceda gracia y poder llamarles a través de este texto a una vida de santidad, a un cristianismo puro de las Escrituras. Por eso invito a que puedas tú orar también ahí desde tu lugar sobre estos textos que vamos a leer. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es el texto y este es el título del sermón. Oremos, hermanos. Padre, por tu bondad estamos aquí. Por tu tierna y bondadosa misericordia, no estamos en otro lugar. Es por tu gracia y tu soberanía que hoy tenemos el gran privilegio de estar ante tu presencia. Rogamos en el Espíritu que tú apliques estas palabras en nosotros. Condúzcanos, Señor, hacia delicados pastos, porque tú eres nuestro gran pastor. Nada nos va a faltar. Ayúdenos, Padre, asístanos. Supla las debilidades del que habla. Ayúdenos, Señor, a callar ante tu palabra. Sorpréndanos, Padre. Cambie nuestro pensamiento para la gloria de Cristo. Amén. Tenemos cosas sorprendentes por desarrollar en este texto, hermanos. Aquí este versículo está lleno de revelación, está lleno de verdad, está lleno de pasión de parte de Cristo al momento de Él hablar de estas palabras. Y la forma del por qué he escogido solamente ese versículo, porque básicamente las versiones de las Biblias hacen cerrar el mensaje que en ellas se encuentran. Y quiero, a través
de la interpretación contextual, poder entre todos ver dónde nos lleva este texto. Y nos lleva en un contexto histórico de un momento difícil en Jerusalén, de un tiempo de tensión cuando Jesucristo enseñó esto a sus discípulos. En ese mismo momento estaba Cristo discipulando y ministrando a sus discípulos, y en otra reunión estaban los líderes religiosos reunidos junto a Judas, pretendiendo y calculando cómo matar a Jesús. Yo quiero llevarles en que nos centremos en las perfectas y santas enseñanzas de Cristo para los suyos, para nosotros, a través de la Biblia hoy. En primer lugar, que veamos el proceso de la enseñanza que va en serie de Jesucristo, porque eso es lo que va Él haciendo. Estamos en la última noche y Él está haciendo como un curso intensivo a sus discípulos, como un curso acelerado para que sus discípulos entiendan el propósito de su llamado. Y es nosotros por eso que estamos también acá, de poder entender cuál es el sentido de nuestro llamado, cuál encierra en esas palabras que Cristo: arrepentíos y creed en Jesús, sea que para nosotros hoy. De la misma forma estamos ante Jesús. Y claramente el Evangelio de Juan, hay una división desde el capítulo 12, si es que van ahí, van a poder notar, versículo 37 al 39 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, Jesucristo delante de las personas, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías en capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado la mano de Jehová? Que subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, le veremos más atractivo para que le deseemos. Eso es lo que está pasando ante muchos testigos oculares que vieron la obra, el poder, la sabiduría, las palabras de Cristo, pero aún no creyeron. Pero a partir del capítulo 13, el Señor aparta a los suyos y le lleva en la celebración de la Pascua para llevar con ellos unas enseñanzas particulares, privadas, profundas, porque ellos estaban siendo llamados a ser los que iban a continuar el ministerio de Cristo. En el capítulo 13, versículos 13 y 14, vemos cómo el Señor obra enseñando. Dice 13: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque sí lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis de lavaros los pies los unos a los otros. Aquí Cristo está haciendo una obra, está actuando y transmite una enseñanza de servicio, de darse por el otro, y fundamentalmente para la iglesia, que ahora somos nosotros, que si vos tenés que ayudar a la santidad del hermano, en la parte de la suciedad que tiene. Eso es la muestra de Cristo, haciendo uso de los medios de gracia que el Señor pone, que es la palabra y la oración. Así te intervenís en la santidad del hermano, y por sobre todo en la oración, que es una de las cosas que vamos a entrar en este mensaje. Luego de esa enseñanza, vemos nosotros las falencias de los discípulos. Judas, para que se cumpliese las escrituras, le traiciona al maestro. Pedro, con su excesiva autoconfianza en sí mismo, le niega al maestro. Mi vida daré por ti. Al final esas palabras fueron huecas, sin sentido, y no se pudieron llevar.
Y llegando a nuestro contexto más puntual del capítulo 14, vemos de que el escritor Juan dejó dos dificultades de los discípulos. Por un lado le vemos a Tomás, que estaba en ignorancia. Rompe su silencio y pregunta, 14, versículos 5 y 6. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y ahí Jesús toma esa ignorancia de Tomás y le da la instrucción de que el camino, de que la verdad y de que la vida es Cristo. De manera que tanto Tomás, para tu ministerio sepas enseñar de que el camino, la verdad y la vida es Cristo. A nosotros también se nos registra, si somos discípulos del Señor, a guiarle a otros por el camino, por la verdad y por la vida, que todo es Cristo. La iglesia del Señor es cristocéntrica, porque la verdad es que todo centra ahí. Y eso le da esa enseñanza a Tomás. Y no solamente eso, registra Juan también la otra falencia de uno de sus discípulos que estaba siendo ministrado. Y eso es Felipe, que sufre de incredulidad, igual que muchos de los fariseos que no creyeron. Versículo 8 y 10 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y ya nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Ahora, hermano, haz esa imaginación. ¿Cómo quedaría el mejor maestro de todos, estando 3 años, día y noche, ministrando a un grupo de personas, y llega a poco de terminar su ministerio terrenal y se manifieste estos problemas? Que se note y se refleje estas dificultades. ¿Cómo se sentirá? Definitivamente que no va a querer dejar su ministerio glorioso en manos de estos hombres débiles, como tú y como yo, y como estos discípulos. ¿Dejarías tú tu auto nuevo en manos de un inexperto? ¿En manos de un menor de edad que nunca tuvo experiencia en el volante y tú, boom, le das un auto nuevo? Por supuesto que no. No dejarías en la mano de uno que capaz pueda mover, pero moviendo es seguro que se va a estrellar. Ojo, y mi columna neopeta, porque es inexperto en la actividad que hace. De la misma forma es aquí el Señor en parte lo que está haciendo. ¿Cómo va a hacer avanzar estos hombres débiles mi reino? Si ellos mismos están sufriendo unas tensiones de incredulidad, de ignorancia, y es el Señor Jesucristo de una manera gloriosa, hermanos, ministrando a ellos, preparando sus mentes y sus corazones, de manera que ni uno de ellos quede sin una falta de entendimiento para el ministerio que iban a llevar. Y es hacia eso, hermano, que yo quiero llevaros ahora. ¿Qué es nuestro llamado? ¿A qué hemos sido nosotros preparados? ¿Cómo estos hombres iban a poder limpiar a otros? ¿Cómo? ¿Cómo tú vas a poder limpiar a otros? La respuesta definitiva es que nunca podrás por ti mismo. Así como estaban estos hombres, no podrán satisfacer la gran necesidad del hombre producto del pecado, porque ellos sufren lo mismo, nosotros sufrimos lo mismo. ¿Cómo nosotros vamos a poder asistir, guiar a otros sin la ayuda del Espíritu Santo? Por eso es la doctrina de la depravación total. Tanto nosotros como los discípulos estábamos en una condición de pobreza, inutilidad para las cosas santas y sublimes del Señor. Así como
el que va a conducir por primera vez necesita ser instruido, necesita ser capacitado, necesita ser preparado para luego darle el volante, y bajo una supervisión de uno experto en eso va aprendiendo hasta perfeccionarse. De la misma forma, estos discípulos iban siendo preparados para lo que iba a ser su función, para lo que iba a ser su gran ministerio de seguir proclamando la única verdad verdadera de que Cristo murió por los pecadores, siendo perfecto y santo. Eso era lo que ellos tenían que llevar. Y aquel que inició la obra tenía que perfeccionar. Aquel Dios todopoderoso tenía que manifestar su poder en la debilidad del hombre, y manifiesta enseñanzas, manifiesta misterios que solamente aquellos estaban conociendo. En esa tarea está, en esa labor está ahora Cristo, hermanos. En este contexto, Cristo está ministrando, preparando a lo suyo, a los vasos, para la gloria de su nombre. Y es en ese mismo proceso que nosotros estamos, muchos, necesitando ser ministrado, enseñado, revelado en todas las promesas del Señor, a fin de prepararse para esa obra, porque no somos aptos, ninguno de nosotros. Quiero repetir esa palabra: preparado para una vocación y para una tarea gloriosa, en donde no hay cualidad, fuerza ni capacidad del hombre en que pueda hacer efecto. Recuerdo a mi madre, y yo sé que muchos de ustedes capaz tendrán este mismo ejemplo en sus vidas, de que cuando uno te encargaba algo que era fácil y que estaba en mi capacidad de poder cumplir, decía de una manera rápida: hijo mío, amor, use algo, tal cosa. Y uno estaba en su capacidad y hacía, sin necesidad de una explicación muy profunda. Pero ahora, ¿qué pasa cuando desde edades tempranas te manda a una ciudad grande, donde no conoces el lugar, donde no conoces ni manejas cómo tenés que ir, en qué lugar dirigirte, cómo recibir el vuelto? Son cosas muy elevadas que ya supera tu edad, tu madurez, tu comprensión, y necesitas de que te aparta y te diga: te vas a hacer esto y esto de una manera puntual, específica, de manera que si tú eres obediente a las indicaciones de eso, vas a poder llegar al objetivo. Y de otro contrario, si tú no haces, no vas a poder. Eso es el misterio, hermanos, de que nosotros ahora estemos justamente delante de estas enseñanzas que dio a sus discípulos, que dio a su pueblo, para que podamos nosotros examinar estos textos y examinar nuestras vidas, examinar nuestra fe, para que como estemos caminando ante el Señor, en la obra del Señor. Y primeramente ver si en verdad somos hijos de Dios y estas enseñanzas están siendo para nosotros, o estamos nosotros siendo hijos del diablo, morando temporalmente en medio de los santos como fue Judas. En primer lugar, nos examinemos a eso. Si en verdad me estoy deseando de las cosas del Señor, estoy queriendo, estoy viviendo, o estoy siendo un hipócrita en medio de los santos. Y en segundo lugar, a aquellos que en verdad sienten ese llamado del Señor, pongamos nuestras vidas en su mano y Él, como el gran y máximo alfarero, nos amolde a su medida. La gran pregunta que debemos de iniciar en nuestro contexto es el versículo 10. Capítulo 14, versículo 10 dice: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Mi hermano, hermana,
El Señor te ha dado la bondad, el don de poder tener la fe en Cristo como el mismo Padre. La predicación expositiva del Evangelio completo, versículo a versículo de Juan, que está llamado a revelar que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo es el Mesías, ¿te ayudó? Es más, este capítulo que estamos ahora deteniéndonos en el versículo 1, que Jesucristo, una de las cosas nuevamente que enseña es, después de animarle, después de consolarle, después de calmarles por la eminente separación física que estaban ya llegando, les dice a sus discípulos: creed en mí. Crean en mí. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Enseñanza del propio Cristo diciendo de que nosotros no somos dos sino uno. Y le dice a los judíos que ya le conoce al Dios Padre y le transmite de que Cristo y el Padre uno. Yo y el Padre uno somos, palabras de Cristo en el capítulo 11. Y una muestra de ello es que ustedes todas las cosas que pidiereis al Padre, pídanlo en mi nombre, nos dice a todos nosotros. Todo lo que pidieres al Padre, hacedlo en mi nombre. Porque, mis hermanos, eso es el Evangelio. El Evangelio justamente es lo que nos lleva a nosotros pedir en Cristo las cosas, vivir en Cristo las cosas, decidir en Cristo las cosas, porque Cristo es el Hijo único, obediente totalmente, es el que sacrificó y fue aceptable ante Dios, es el incienso agradable, como dice Efesios en capítulo 1 Pablo, Él es la cabeza, es la plenitud que llena todo en todos. Él es el sustituto de nuestros pecados. Dios es a Él que acepta, no a nosotros. Nosotros no nos presentamos por nosotros mismos. Yo no me presento como Víctor, sino como Cristo, como dice Pablo en Colosenses 3:3, porque habéis sido muertos y vuestra vida está escondida con Cristo. De manera que nosotros cuando nos presentamos delante de Dios, nos presentamos escondidos en Cristo, vestidos de la vestidura de Cristo. Deben pedir, deben orar, todas las veces que háganlo en mi nombre. No al estilo judío, no al estilo carnal de las iglesias en este tiempo. Háganlo siempre en mi nombre. Fue las palabras y enseñanza a sus discípulos. Y es la enseñanza para ti hoy. De que todas las veces que te presentes delante de Dios para agradecer, para suplicar, para pedir perdón, lo hagas escondido bajo la vestidura de Cristo. Porque si pides así, Él nos promete, versículo 13, hará. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Versículo 14 dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Palabra autoritativa, divina, santa y gloriosa de nuestro Maestro Jesucristo. Y versículo 15, que es donde estamos, y la separación de las versiones hacia que no veamos parte de la enseñanza que sigue. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versión Biblia de las Américas dice, guardaréis mis mandamientos. Si bien aquí está en un contexto precisamente ubicado para saber cómo pedir, en mi nombre, dice Cristo. Si son míos, guardarán mis palabras. Y con esa abundancia de palabras en sus corazones suplicarán, pedirán, agradecerán, porque yo soy el ejemplo. Miren ustedes, versículo 16, que dice, y yo.
y yo rogaré al Padre y os dará. De una manera afirmativa, será, así va a ser, se cumplirá lo que yo le voy a pedir, porque voy a pedir de un consolador, que es otro mensaje que Dios quiera que nos ilumine en eso. Pero centrémonos en el versículo 15, mis hermanos, que nos da una revelación poderosa. Porque el pedido, la oración, no se cumple simplemente como una recompensa a tu obediencia, sino que se cumple por la amorosa obediencia de Cristo. Glorioso. De manera que la condición, el requisito de nosotros tenemos que venir a pedir al Señor es a través únicamente de Jesucristo. Habiendo visto este gran punto aquí, es donde nosotros nos tenemos que pasar a examinarnos. Si nosotros podemos usar el nombre de Cristo, si nosotros en verdad nos podemos atrever o estamos habilitados a nombrar, estoy pidiendo el nombre de Cristo. Y ahí es quiénes son los que pueden hacer eso. Son los que le aman. Son los que le aman al Señor en verdad. Ahora, ¿quiénes son los que le aman? Mateo registra un punto que arrojará luz en este entendimiento. Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25 dice que se acercó un hombre intérprete de la ley, se levantó y le dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo es tu interpretación? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Respuesta de Jesús. Y le dijo, bien has dicho, haz esto y vivirás. Y él justificándose, continúa el texto, porque no puede llevar a cabo. El hombre en las condiciones no puede amar a Dios. Y vayamos al conocido pasaje de Romanos capítulo 3, que habla y profundiza con respecto al punto que nos impide a nosotros hacer posible ese afecto hacia Dios. Romanos capítulo 3, desde el versículo 9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos que tienen la ley y se creen en eso, y a los gentiles que viven sin esperanza. Todos están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por cuanto todos pecaron, se han destituido de la gloria de Dios. De manera a que el hombre no tiene iniciativa a buscarle otra vez a Dios, sino que nadie le busca. Al no tener comunión, ya no tiene relación. Y al no tener relación no tiene amor. Y al no tener amor no tiene obediencia. Por culpa del pecado. Producto de esa caída, el foco de nuestro amor, el foco de nuestra delicia, el foco de la delicia y gozo del hombre ya no es Dios, sino que las basuras que este mundo presenta, las cosas materiales, las pasiones desordenadas, la inmoralidad sexual. En esto está la atención del hombre. Y como dice un autor, donde está tu atención, está tu devoción. Donde está tu centralidad de tu mente permanentemente, ahí te estás deleitando, devocionando.
Y eso es normal, dice las Escrituras, que uno de naturaleza pecaminosa se deleite en naturalezas carnales, inmundas de este mundo. Es normal, dice las Escrituras. Ahora, si nadie le puede amar a Dios, ¿por qué está este versículo de Cristo aquí? El mismo Juan, en Primera de Juan capítulo 3, nos habla del por qué nosotros podemos amarle. ¿Por qué algunos pueden tener amor hacia Cristo, hacia Dios? Capítulo 3, versículo 1 dice, iniciando la serie, el apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Porque el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y en esa misma serie, profundizando Juan, en el capítulo 4, versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce de Dios. Estos discípulos que en el largo de su vida llegaron en esta convicción bajo el Espíritu Santo fueron las mismas personas que recibieron de la boca de Cristo que ellos tienen que practicar esto. La doctrina del Evangelio bíblico es centrado en el amor, está diciendo Juan acá. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito. Le predica el Evangelio. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y el centro, el caracú, versículo 10. En esto consiste el amor. ¿En qué? No es que nosotros hayamos amado a Dios. No es que nosotros le hemos amado a Dios. Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Oh, hermanos, gloriosa revelación del Señor. No nació en ti el amor a Dios, si es que lo tienes. Nació en el Padre. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor, en que nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Otra vez, hermano, la necesidad de la santidad en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Nosotros no le amamos a Él primero, mas Él nos amó primero. Versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a sus hermanos. Capítulo 5, versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, lo que dijo el Señor Jesucristo en capítulo 14, versículo 1, créete en mí. Si eso se cumple, dice Juan, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama a Dios que engendra hijos, ama también al que ha sido engendrado, ama también al que ha sido limpiado y lavado por el propio Cristo. De manera que ama al Creador. Creador y a la creación de la salvación.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pues esto es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Por eso el que me ama, guardaréis mi mandamiento. No es una prueba, mis hermanos. No es simplemente acá el amor de sentir o el amor de recibir. El amor es guardar, atesorar en nosotros. Y es por su beneplácito. Porque lo todo suficiente y lo verdadero es Cristo, que llena en todo en nosotros. Aquí habla Cristo en nuestro nuestro versículo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amareis, guardaréis mis mandamientos. No como una prueba. Yo voy a ver si ustedes guardan, es porque me aman. Sino como un efecto, como un producto, como una consecuencia. Dahai aguardaba en aguardar. Ahaihu, aguardar. Porque guardar es lo mismo que un guardián, uno que custodia algo. Los sinónimos de guardar es defender, cuidar, custodiar, vigilar, velar, atender, esconder, asegurar, conservar, tener, atesorar. Eso es el significado de guardar. De manera que el Señor nos dice: guardad mis mandamientos. Es lo que a nosotros nos va a hacer santos, guardando sus santas palabras en nuestras vidas. ¿Y cómo sabemos si somos realmente auténticos en esto? Si somos verdaderamente hijos que amamos, no por lo que dicen, sino por lo que son. Y ahí voy, que muchas veces decimos ser muy cristocéntricos en nuestro hablar, pero no somos muy cristocéntricos en nuestro andar. Muchas veces nosotros nos apresuramos en decir algo que en verdad no es nuestras vidas. Lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, dice Jesús a Nicodemo. La peor frustración para un maestro, para un especialista o para nuestro término, para un teólogo, como fue el intérprete de la ley, que el Señor le dijo: bien has hecho, pero haz eso y vives, es que este maestro puede escribir con sus letras la piedad, y este hombre de Dios puede vivir con su vida la piedad. Uno que profundiza en la doctrina y sabe de doctrina y puede explicar de una manera extraordinaria la doctrina, queda vacío ante este hombre de Dios que aplica y vive y maneja y siente la doctrina en sus propias vidas. El amor tiene que ser experimental. El conocimiento de Dios tiene que ser experimental cada uno de nosotros en nuestras vidas particulares. Pero si son hipócritas o si son falsos, ¿qué pasa? La misma carta a Juan, capítulo 2, versos 4 y 5, habla de eso. Porque hay casos y casos en aquel tiempo de la iglesia, como también ahora más todavía. El que dice: yo le conozco, y no guarda, no custodia, no defiende, no atesora en sus corazones las palabras del Señor, sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cristo no le engendró a ese. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Se perfecciona, se amolda, se mejora. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Por eso es que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Hacia dónde le vamos nosotros a seguir? Hacia las pisadas que Él hizo, hacia ser rechazado por este mundo, a ser muchas veces burlado,
Pero a pesar de eso nosotros guardamos una corona inmarcesible, incorruptible. Si somos parte de ese pueblo, debemos responder a eso. Veamos el amor bíblico, de la manera que nosotros debemos de examinar nuestro amor si en verdad está en Dios o está en cosas que tenemos alrededor. El amor bíblico de lo que habla Pablo en Corintios capítulo 13 a esa iglesia que estaba haciendo mal uso de los dones. Tenían muy buenos dones que el Señor ha dado a esa iglesia, pero algunos están buscando gloria a sí mismos y no estaban en verdad siendo un cuerpo unidos unos a otros para que el Señor Jesucristo manifieste su gloria. Y Él habla de qué les sirve a ustedes hacer muy bien todas las cosas, su ministerio, pero hacerlo sin amor. Serán como un tímpano que resuena. Van a ser hueco, sin sentido, sin profundidad. Por eso nos pide a nosotros examinar a aquella iglesia de Corintios y nosotros ahora también. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no se hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El que más se asemeja a esta radiografía de amor es Cristo. Él es el que mostró el amor verdadero y genuino, de manera que lo hizo por la iglesia, para que nosotros imitemos ese amor, estando con nuestros hermanos, estando en nuestras casas, estando con nuestros prójimos. Porque amándole a Dios se guarda su palabra y se guarda esas palabras que nos dice el que en esto conocemos si somos de Él, que andamos como Él anduvo. Sintiendo, experimentando. Bienaventurado es aquel que siente. A la luz de esto es que nos tenemos que cada uno examinar si en verdad estamos experimentando un amor genuino de parte del Señor y nosotros también estamos dando ese amor a Él. Examínate si tus ideas es lo que estás viviendo o los mandamientos del Señor. Examínate si los mandamientos del Señor te están siendo gravosos o los mandamientos del Señor están siendo un deleite para tu vida, un gozo para tu corazón. Veamos parte de lo que nos dice el salmista en capítulo 119, versículo 9 en adelante. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti, porque el pecado trae división y ya no le amamos a Dios, amamos más las inmundicias del pecado. Hermanos, aquí en este contexto habla, versículo 24, que la palabra es su meditación, que la palabra es su delicia, su esperanza, su consuelo, su pasión, su tesoro, su luz, su alabanza, su prioridad es la palabra. Es así que estás guardando los mandatos del Señor. Y como modelo del que manda a que nosotros tengamos que vivir como ese estándar, como vino al mundo el Señor Jesús.
La Escritura dice que Él vino lleno de gracia, lleno de verdad y lleno de amor. Y nosotros debemos conducirnos de esa misma forma. Tu vida tiene que ser de la misma forma, una réplica de la vida de Cristo. Examínate. Examina si tú estás guardando tu palabra, la palabra de Cristo, a modo de luchar contra tu hipocresía. ¿Estás atesorando la palabra de Cristo para quitar la amargura de tu corazón? ¿Estás guardando la palabra para luchar contra el pecado de tu lengua, que eres rápido en chismear? ¿Estás amando al Señor y estás guardando su palabra a fin de limpiarte de tus pecados, de la forma pasada de vivir que tenías antes? ¿Estás transmitiendo en verdad un amor al Señor porque Él te amó primero? ¿Te estás considerando lo frágil que muchas veces es tu amor, que no descansa en la gracia, como dice Pedro? Dios en Cristo te ha limpiado de toda tu malicia y tú te estás ensuciando otra vez con tu inmundicia. Dios en su obra en Cristo te ha injertado en el cuerpo. Eres capaz de ensuciar con lodo el cuerpo puro de Cristo. Dios en su obra ha hecho de tu vida un templo, una consagración de morada del Espíritu Santo. ¿Irás otra vez a que tus miembros pequen? Cristo ha establecido ser la cabeza de nosotros. La fe que tenemos es una fe viva. La justificación es Cristo. De manera que también la santificación viene en Cristo. Y nosotros tenemos que vivir como Él, sentir como Él, hacer todo que nuestras mentes sean hechas como Él. Y no esté más nuestra carne en ese lugar. En todo considerad las palabras del Señor, guardad sus mandamientos. Guardad, atesorad, corregir, defender. Está diciendo para nosotros la iglesia. Es en esto que se evidencia la debilidad de la iglesia, que no se guarda su palabra y que no se defiende la palabra. Nosotros estamos no para nosotros vivir el evangelio, por el que el evangelio no se puede vivir. El evangelio está para nosotros anunciar, para nosotros proclamar, porque el evangelio es un mensaje. Lo que nosotros vivimos es un producto de esa manifestación de poder de parte del evangelio, que es el poder que Cristo tuvo superando toda dificultad y manteniéndose fiel y obediente al Padre. Es esa misma imitación la que nosotros debemos de hacer con el poder del Espíritu Santo, para darle toda gloria a Él. Porque no es tus obras, tus buenas obras, el guardar la palabra del Señor, el que le va a hacer convertir a otros, el que te va a hacer a vos un buen discípulo. No es. Pero esas cosas son, hermanos, lo que atraen, lo que dan a la vista, ¡wow! Un hombre que soporta a pesar de todo, porque guarda la palabra, se contenta en la promesa de Dios. Ve que lo mejor que puedes pasar al hombre, Él tiene por el beneplácito de Dios. Dios quiere, hermanos, ayudarnos humillando ese corazón duro que tenemos como iglesia manantial de vida. En ser flojos, cómodos, relajados, perezosos en las cosas del Señor. Tenemos que andar como Él anduvo. Tenemos que nosotros vestirnos de la vestidura de Cristo y venir en su presencia y pedir todo a través de Jesucristo, y se nos será hecho.
¿Deseas una santidad en tu vida? ¿Deseas una comunión profunda? Pida a Dios que Cristo concederá. Cristo hará posible nuestros pedidos usando lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nosotros somos la herramienta de Dios en este mundo. De manera que Él hace la obra como inició esa chispa de fuego en Pentecostés a través de estos hermanos mártires. También ha sido llamado nuestras vidas a esa misma familia, a esa misma promesa, a esa misma herencia. De manera que, hermanos, examinémonos cómo estamos andando. Ahí, mira tu corazón, mira tu propia vida. ¿Estás siendo moldeado y transformado a la imagen de Cristo? ¿Estás guardando su palabra? Dios nos ayude, hermanos. Dios permita a nosotros tener el consuelo en su palabra. Si no estamos haciendo, vayamos a Cristo. Vengan a la santidad. Vengan a deleitarse, porque la palabra es más dulce que la miel para aquellos genuinos, verdaderos. La palabra es lámpara a nosotros, no tropezar. La palabra tiene que llenar nuestra satisfacción. No busques satisfacerse en el mundo. Llénate en la palabra y morará la vida contigo. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por estas palabras. Gracias, Señor, porque en Cristo tú nos has revelado todo misterio. Por Él tenemos ese amor a ti. Es por la vestidura de Cristo que venimos ante ti, porque nosotros en nuestra propia manera seríamos consumidos, Señor, por las ofensas que hemos hecho ante tu santa palabra. Oh Padre, límpianos y seremos limpiados. Santifica, Señor, a esta iglesia, empezando la santidad en cada uno de nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, a proclamar esta verdad, limpiándonos, teniendo autoridad para hablar de tu palabra, teniendo, Señor, entendimiento al hablar de tu palabra. Ayude, Señor, a que la Iglesia Bautista Manantial de Vida vaya haciendo lo que Cristo vino a hacer en este mundo, a preparar una esposa ataviada, santa, pura, que no tenga mancha ni arruga. Oh Padre, santifícanos a través del poder de tu palabra. Sucumbe, Señor, en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones, y haz, Señor, de que estas palabras puedan tener, Señor, cabida en nosotros y pueda sembrarse en nosotros una devoción, un amor genuino que se muestre. Oh Señor, te lo rogamos juntos como hermanos, en el nombre del poderoso y santo Salvador Jesucristo. Amén. Rico limpio manantial, en el cual